yo les digo, yo no voy a decirte cómo hacer las cosas porque tú ya sabes hacer, o sea, pero a lo mejor necesitas acelerar ciertos puntos, o yo te ayudo a que aceleres esos puntos para que sigas avanzando en tu crecimiento. El ejemplo como si tuvieras un hijo, ¿no? Como que de repente tienes un hijo y a los 5 años tomas una consultoría de cómo ser papá y que alguien te diga, güey, lo estás haciendo mal, o sea, deberías de hacerlo así. Es como... Muchas personas piensan en marca personal y hoy tengo que ser extrovertido, tengo que ser extremadamente social. La marca personal es precisamente eso. Si tú eres introvertido, tímido o te da pena, eso es una marca. Mi básico de un negocio es que debe haber 5 áreas clave. Si tú tienes estos 5 elementos y tienes el experto, puedes hacer cualquier negocio, el que te pongan enfrente, ¿no? No es crear videos por crear videos. Como creadores de contenido tenemos la responsabilidad de crear contenidos no solo que busquen el like, no solo que generen la viralización, sino que realmente tengan un propósito y que generen un valor a la sociedad. En un grupo familiar, de repente nos pone, ¿saben qué? Pues en los estudios salió positivo tu mamá y pum, o sea, como ese balde de agua fría, ¿no? Sí. Y fue 5 minutos antes de entrar a un podcast también de invitados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Neófitos, el podcast donde descubres que para ser un experto es necesario ser un neófito. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Un episodio más de Neófitos Podcast. Hoy nos acompaña un invitado sumamente especial, Javi Martínez. Javi es empresario y aparte es consultor empresarial. Bienvenido, Javi, al podcast. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Pues ya por fin se hizo. Ya tocaba. Ya nos tocaba. Estábamos ahí rebotando un poco ya esta cita, pero qué bueno que ya estás acá. Y la verdad es que va a estar muy padre porque además de que estuve un tiempo ahí asistiendo contigo, consultoría y todo eso, pues te admiramos ahorita la parte de que se está realizando como desde tu grupo Productivers, desde la parte del podcast. Entonces va a estar buena la charla. Se va a poner muy bueno, Javi. Vamos a aprender mucho de ti. Gracias por compartir con nuestra audiencia. Y bueno, Sí. Fíjate, este podcast es un bracito de nuestra agencia de creación de contenido Neorema. Entonces, pues nosotros nos dedicamos a la creación de contenido y nos encanta la parte creativa. Por eso siempre iniciamos los episodios preguntando, si hasta este momento te pudieras definir en un eslogan, ¿cuál sería y por qué? Te escuchamos. Bueno, eso ya hasta lo tengo registrado en el INPI. Ándale. Sí, es yo creo lo que quiero. ¿Ok? Uh-huh. Ese es mi eslogan. ¿Por qué? Está chistosa la historia porque el año pasado es como, no sé si les ha pasado que de repente se despiertan con algún pensamiento. Uh-huh. Yo el año pasado desperté con 2 pensamientos muy fuertes, ¿no? Uno fue en abril, que el primer pensamiento que yo tuve fue el de los milagros existen y yo creo en ellos. Ese fue un primer pensamiento y se me quedó así bien grabado. Y tiempo después, unos cuantos meses, fue el de yo creo lo que quiero. Okay. Uh-huh. Entonces, para mí ese es ahorita es mi eslogan es eso, yo creo lo que quiero. Okay. Excelente. Tiene que ver con creencia, con Tiene crear. que ver con creencia desde el punto de vista que cuando tú vas a hacer algo, Ajá. tienes la opción de confiar o tienes la opción de tener miedo y no hacer nada, ¿no? Así es. Y a veces es una línea bien delgadita es como a lo mejor si te vas a aventar desde un acantilado, Ajá. por ejemplo. No sé si se han aventado algún acantilado así al agua. Sí. No. Bueno, sí, pero cortito tampoco. Sí. Yo una vez me metí de Un unos cenote o algo así. como unos 15 metros más Ajá, o menos, ¿no? 10. Fue de hecho en Sonora, en San Carlos. Ok. Entonces ya llego, me asomo y dije, no, sí está alto. Sí. ¿No? Entonces Es difícil, o sea, difícil. Tu cuerpo te dice no. tu cuerpo te dice no. Entonces dices, bueno, a ver, ¿me voy a animar o no? Y ya de repente agarras la valentía y dices, pues ching, man, y sales corriendo y llega un momento que ya estás en el aire, o sea, ya no hay vuelta Sí. para atrás, o sea, o no te puedes regresar. Caes o así, caes. o sea, Sí, me gusta. Entonces, ya cuando estás en eso dije, pues ya tomé la decisión, ¿no? Pero al final fue una decisión basada en confianza, porque si no, pues te hubieras quedado paralizado y no brincas y ya. Entonces tienes microsegundos para tomar esa decisión de lo hago o no lo hago, pero basada en un tema de confianza. Por ahí alguien tiene una fórmula que dice, fe más miedo es igual a 100. Ok. ¿Sí? Entonces, si tú le das un valor de 100 a la fe, pues el miedo no existe y vas a hacer lo que quieras. Sí, claro. Si el miedo de repente pesa más y el miedo es 100, pues no vas a hacer nada, te vas a quedar ahí paralizado, ¿no? Si estás 50-50, pues también vas a estar paralizado, porque no hay medias tintas, ¿no? Entonces, en el creer va mucho el conectar con la confianza, ¿no? El confiar en lo que quieres crear, ¿no? Y en algún momento lo ligo un poquito con el primer proceso de comunicación que tuve de los milagros existen, yo creo en ellos, porque va de la mano hasta cierto punto, ¿no? Porque dices, a ver, ¿crees en los milagros? ¿Tú crees en los milagros? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú?
Sí. ¿Te ha tocado ver algún milagro así que digas, no manches, ¿cómo? Milagros médicos, sí, bastantes. Bueno, a mí me pasó con mi mamá, porque al final, y hablando de podcast, el año pasado, más o menos a estas alturas, le detectaron un cáncer a mi mamá. Okay. ¿No? Y fue 5 minutos antes de entrar a un podcast también de invitado. Entonces ya en un grupo familiar, de repente nos pone, mi papá es doctor, y nos pone, ¿saben qué? Pues en los estudios salió positivo tu mamá y pum, o sea, como ese balde de agua fría, ¿no? Sí. Y yo tenía que entrar a un podcast y dije, pues tengo que hacerlo, ¿no? Ya entré y eso, y terminando del podcast, ya con más calma le escribí a mi mamá. ¿No? Le dije, ¿sabes qué? Tú confía, todo va a salir bien y eso. Y le transmití el primer mensaje, decir, oye, a mí me llegó un mensaje que decía, los milagros existen, yo creo en ellos. Y se lo transmití y dije, ahora. El sábado le hacen otro estudio y afortunadamente ven que sí era operable, que estaba oportuno y todo. Y ya después lo operaron y salió todo muy bien, afortunadamente, ¿no? Pero ahí es donde empiezas a ver, ok, yo creo que de las peores noticias que puede haber o que puede tomar una persona es que te digan que tienes cáncer. O sea, yo Sí. creo que esa Sí, claro. es una prueba de fuego decirte, a ver, te vamos a decir que tienes esto y cómo reaccionas. Puede haber quien lo tome de una manera muy positiva y favorable, decir, no, pues no importa, yo le sigo y le doy hasta donde dé. O puede ser quien al cuanto sepa, Sí, hay quien se destruye con la pura como noticia. la pandemia, o sea, en su momento la pandemia cuando tienes COVID, no manches, o sea, había gente que en cuanto sabían que tenían COVID se morían. Sí. Sí, es algo que supera a veces hasta la lógica, hasta la razón. Y conectas con el creer, porque al final es, ok, tengo esto y creo que me voy a morir porque tengo esto, pues te vas a morir, ¿no? Aunque sea el peor virus del mundo, yo creo que no me va a pasar nada, no te va a pasar nada. Y va surgiendo desde ese creer. Cuando era pequeño, le pregunté a mi papá qué era la fe, y me dio una explicación que se me hizo muy simple, pero profunda. Y me dice, si ahorita te digo que te avientes a la alberca, ¿te aventarías? Sí, pero no sé nadar. Pero sabes que te voy a sacar, ¿no? Sí, pero ¿cómo sabes que te voy a sacar? No, pues, ¿qué creo? Eso es la fe. O sea, si te pones a ver los hechos, pues no sabes si te estoy viendo, no sabes si estoy volteando estoy listo para sacarte, pero el hecho de que tú creas ciegamente a costa de la razón o los hechos, pues te hace tomar acciones, ¿no? Y me gustó mucho esa forma de verla, entender la fe y la creencia. Sí, el creer es poderoso, ¿no? O sea, porque digo, ahora sí, si lo crees, lo creas. Claro. ¿No? Entonces, desde ahí va surgiendo mucho del caminito. Y Claro. crear es crear algo que no existe, ¿no? Tal Sí, cual, o sea, sí, partir de algo que no existe y tú lo vas a realizar, desarrollar. Claro que sí. Sí, o sea, ustedes que son creadores, obviamente tienes que estar incentivando la imaginación y Claro. todo, y que se me ocurra esto y conecto esto con esto. Y ya cuando logras el producto final, dices, órale, qué fregón. No, O sea, al y final, más cuando se ve reflejado que, digamos, crea una emoción o mejora la vida de la persona que creyó en ti, ¿no? De que, oye, tú ayúdame a desarrollar este proyecto. Tú pones todo tu empeño, todo tu esfuerzo. Al final logras un proceso larguísimo para que te guste a ti, pero cuando le gusta a alguien más y aparte trae beneficios, creo que es cuando... A ver, ustedes son creativos y todo. A ver, ¿cuáles eran de los comerciales más emotivos que había antaño? Y a lo mejor todavía siguen siéndolo, pero ya no se ven tanto. Por ejemplo, aquí a nivel nacional, yo recuerdo fue un boom los de Telcel, ¿te acuerdas? ¿Los de Telcel? Sí, estos de que el globo y emotivo y contaba la experiencia. Te contaba una historia de alguien que se conectaba, estamos todos conectados. O sea, ese fue uno muy clave. Los de Coca-Cola, los Nike. de la familia. Para mí Coca-Cola es al final, porque ¿qué hacía Coca-Cola? ¿Con qué te conectaba? Con la Con familia. la familia. Sí, unidad. Ya. O sea, Entonces, era el centro de la mesa. o sea, éramos comerciales espectaculares que terminaban conectándote con la familia, Sí. ¿no? Y el famoso oso polar y una Sí, serie de no, cosas, ¿no? Entonces, No, y lo volvías parte de tu ecosistema. O sea, Sí. llegaba Navidad y ya tenías tu Sí, sí, buzón de Coca-Cola, el arbolito sí, con... sí. Y en realidad tenías productos Las porterías. de refresco en tu... Ahí Las para que nos porterías. den, ¿no? Sí, una... Regalías. Aquí, las porterías. No, estaban presentes en la vida de todos. Javi, me gustaría ir un poquito hacia atrás y darle doble clic en tu educación, tu formación. La verdad es que hasta que estábamos preparando un poquito el podcast, recordé que somos Univa también, Sí, alma también. mater del Univa. También. Estuvimos ahí por las Hardys y esas mismas experiencias. 2, 3 generaciones antes, pero Ah, a mí me tocó cuando no había ni biblioteca en la universidad. ahorita O sea, el otro día hay Flor de Córdoba. Sí. No, Ya paneles solares, alberca. ha evolucionado un montón. O sea, a mí me tocó entrar desde la prepa
y no existían la biblioteca, no existían las oficinas administrativas que están al lado de la prepa. O sea, a mí me tocó prácticamente ver cómo ha ido creciendo la UNIVA en infraestructura, alberca, gimnasio. Yo que estudié ingeniería ya tienen sus laboratorios con robots y no sé cosas. La verdad que ha evolucionado muy, muy, muy padre. Sí, cuéntanos un poquito, ¿qué carrera estudiaste? Y cuando estabas ahí, ¿cuál era tu visión digamos, del mundo? ¿A qué te querías dedicar? Fíjense ¿Cómo que fue ese camino? precisamente como empecé en la prepa, yo empecé estudiando programación, porque ahí había técnicas, ¿no? Entonces yo estudié técnico en programación. Originalmente yo quería hacer videojuegos. Bien. Así como que mi chip decía, no, yo quiero hacer videojuegos, ¿no? ¿Qué te gustaba? ¿Qué tipo de videojuegos? Pues empecé desde el Mario Bros, cosas así, ¿no? A mí me tocó desde el Nintendo, luego el Super Nintendo. Me acuerdo cuando el Super Nintendo, no, una locura, o sea, que me acuerdo que era cuando amanecían las cosas, ¿no? Y hacía un Super Nintendo. No, El mejor día de tu vida. Me aventé 24 horas jugando Super Nintendo, ¿no? Entonces, de ahí decía, no, yo quiero hacer videojuegos. Ok. Cuando yo entré a programación, yo no sabía ni prender una computadora. O sea, yo no sabía, nunca había tocado una computadora en mi vida, ¿no? Y empiezo desde, a ver, pues esto cómo funciona, cómo prenden. Habían los floppy, ¿no? De 1.4 megabytes, imagínense. ¿Qué guardas ahora con eso, no? Ni una Un carta. Word, ¿no? Ni una carta. Y entonces, bueno, ya empezaste a aprender programación, pero luego ya me di cuenta que no era tan fácil como yo lo hubiera imaginado. O sea, al final son puros códigos. Son matemáticas, pues. Puros lógica. códigos, o sea, puras comandos que digo, sí me sirvió mucho, pero ya después mi decisión fue, no quiero seguir programando porque mis características son de no puedo estar en un solo lugar quieto. O sea, yo no puedo estar estático en una computadora durante horas y horas y horas, no puedo. Entonces ahí redirecciono y me meto en ingeniería industrial. Un tío mío estudió ingeniería industrial y me tocó ver lo que estaba viendo él en la ingeniería y me empezó a llamar la atención. Dije, yo quiero ser ingeniero industrial, ¿no? Porque vi como una carrera que te abría el panorama a muchos aspectos, ¿no? Porque podías agarrar la parte administrativa, podías agarrar la parte industrial, podías agarrar la parte de servicios, muchas cosas. Entonces la vi como muy, muy completa y por eso decidí estudiar ingeniería industrial. ¿Qué esperabas o qué querías ser de grande en ese entonces? ¿Dónde te veías tú? Yo desde que entré a la carrera, sí tenía claro que yo quería tener mi propio negocio. Ok. Sí, o sea, al final, me tocó, cuando salí de la prepa, hubo un tipo como retiro, pero no fue así de un fin de semana, fueron unas cuantas horas. Y me acuerdo que nos pusieron a hacer una carta de cómo nos veíamos a futuro, ¿no? Así es. Y ya, no, pues yo me veo así, 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 así. Y por ahí debo tener esa carta. Y prácticamente yo creo que cumplí todo lo que decía, porque hasta puse las fechas en que quería que sucediera, ¿no? De cuando tenga 30 años quiero mi maestría, cuando tenga 35 quiero mi negocio, cuando tenga esto y esto. Tú estabas muy aterrizado con el tiempo que lleva las cosas también. Sí, o sea. Quiero ir a Neófitos. Eso estaba ya casi el final. En 2025, en junio, quiero ir a Neófitos. Yo era lo último que me faltaba. Digo, yo tuve asesoría de Nostradamus, ¿no? Y me dio un poquito de visión hacia... No, pero en serio, muchas cosas de las que puse ahí han sido... se han concretado a la realidad. Y volvemos con el creer, porque al final yo creo que voy a hacer esto, yo creo que esto. Aunque la parte empresarial sí la tenía clara, cuando llegó ese momento fue a base de un empujoncito, ¿no? Porque ya fue como, a ver, ¿quieres hacer esto? Pues órale. Y la vida me dio ese empujón de ahora, emprende y haz tu negocio. Oye, tú entras a PepsiCo, ¿no? Bueno, Sí. aparte de lo que estuviste pues haciendo carrera y todo, pero cuando entras a PepsiCo, creo que fue una gran oportunidad a ti, pues que tenías toda esta mentalidad de querer emprender, tenías la posibilidad de aprender de una empresa pues transnacional, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu experiencia ahí? ¿Qué estabas aprendiendo? ¿Cómo entraste? ¿Con qué ojo entraste? Trabajar ahí para mí era un sueño. O sea, trabajar en Sabritas era un sueño porque a mí me tocó, bueno, la época de los tazos, ¿no? Me acuerdo, a mí me tocó el primer boom de tazos y que ¿De los Looney Tunes? de los Looney Tunes. Ajá. Y entonces yo decía, no, yo quiero trabajar donde hacen esto, ¿no? y pasaba por la planta de Sabritas y yo decía, yo quiero trabajar ahí. Aparte, dentro de mi protocolo mental de trabajo, yo decía, yo quiero trabajar en un lugar que sea cerca de mi casa, ¿no? En aquel entonces vivía como a 15 minutos de Sabritas, entonces decía, este es el lugar ideal, me queda cerquitas, quiero trabajar ahí. Antes de entrar ahí, yo trabajé en una fábrica de calcetines, ahí trabajé 2 años,
la verdad que fue un complemento total de lo que aprendí, porque viví todo lo que se podía vivir en una administración, ventas, servicios, choferear, mantenimiento, todo lo que se Todos podía. los procesos. Todo lo viví, pero después de 2 años dije, ya aprendí lo que tenía que aprender, ahora tengo que dar un siguiente brinco. Así es. Se da la oportunidad de Sabritas y toma la que no fue ahí en la planta. Me mandaron al centro de distribución que está por Carretera Nogales. Entonces mi cerquita del trabajo en la Se casa volvió un problema. Se volvió a unos 50 minutos, ¿no? Dije, pues no, al final dije, sí entro. Pero sí le dije a la recursos humanos, cuando hay una oportunidad de venirme a la planta, me dices para venirme a la planta. Yo quiero estar aquí. Ah, sí, no, pues ya. Después pasaron 10 años y terminé en Mexicali, todavía más lejos. Estuviste moviéndote, ¿no? Sí, Esos 15 minutos se convirtieron en... No, unos cuantos kilómetros. Sí, me kilómetros. moví de Guadalajara, me fui a Mérida, de Mérida a Querétaro y de Querétaro a Mexicali. Que esa parte estuvo padre también porque yo decía, pues aquí Sabritas tiene mucho para crecer en Guadalajara, ¿no? Podías crecer de gerente, director y eso. Pero también en algún momento me di cuenta que en una organización como esa, si quieres crecer, te tienes que mover de ciudad, ¿no? Así, es como casi indispensable, ¿no? Y si no lo haces, te cierras puertas o tu crecimiento va a ser mucho Te más lento, estancas. ¿sí? Entonces dije, pues chingarín, y nos fuimos a Mérida y luego Querétaro, Mexicali. Y ya después Todavía no estabas casado ahí. No, ya. Ya De estabas hecho, mi casado. esposa la conocí en Sabritas. Ah, órale. Ya le tocó ya ir de gira junto conmigo. Ah, ¿Y qué rol tenías ahí en PepsiCo? ¿Cómo fuiste creciendo? Al principio estaba como ingeniero de procesos. Ok. Yo, tomaba tiempos y movimientos, optimizar procesos. Luego fui escalando como líder de proyectos, coordinador. Y ya cuando me fui a Mérida me fui como gerente de un centro de distribución que allá lo operaba DHL. Después en Querétaro me tocó ya, ahí sí era operación directa, tenía 150 personas a mi cargo. Y en Mexicali terminé con 200 personas a mi cargo. Ok. En un centro de ¿y en distribución. qué momento dices, ya aquí ya no? Digo que ahí llegó el empujón de la vida. O sea, Ajá. al final, en algún momento sucedió algo que fue como un parteaguas y tocó que saliera de la compañía y fue ese empujoncito de decir, a ver, ¿tú querías emprender? Órale, emprende. Ujú. Y sí, o sea, cuando salgo de PepsiCo ahí en Mexicali, ya empiezo a darle forma de, a ver, ¿qué voy a hacer, no? Ah, pues sé hacer esto, quiero aprender esto, que lo que quería aprender era la parte del coaching. Ujú. Se da, o sea, digo que la vida a veces también te va acomodando el rompecabezas, te va poniendo las piececitas, ¿no? Entonces dices, ¿quieres estudiar coaching? Y pum, llega la señal de aquí está, mira, puedes Sí. estudiar coaching en 15 días, te toca, viene un grupo y pasas. Y entonces yo fue el último que hice en Mexicali, allá construí la marca, allá hice mi diseño de marca, lo hice en Mexicali, conecté con la parte de inspirar y me regreso a Guadalajara. Que la suerte le ayuda mucho a quien sabe lo que quiere, ¿no? A veces, normalmente cuando tú ya tienes un plan o una meta, pues sí existe el suerte y los caminos se dan. Hay gente que no se le da la suerte, pero casi siempre tenerlo claro es un empujonzote. Ah, no, en definitiva necesitas tener claro lo que quieres. Claro. O sea, porque ya después llega el cómo llega a eso, ¿no? O sea, Ujú. porque para tener claro lo que quieres, puede haber camino A, camino B, camino C, ¿no? Y ahí es donde la vida te dice, mira, pues aquí está Dale el por acá. caminito, aquí está el camino fácil, aquí está el más complicado, aquí está el extremadamente difícil, Ujú. ¿no? Pero si tienes claro, pues vas a llegar, ¿no? A través del camino que sea. Sí, así es, tener claro pues tal cual lo que quieres, ¿no? Ahora cuando te vienes a Guadalajara, creas el grupo Inspirar en Mexicali y lo empiezas a impartir como consultoría aquí en Guadalajara. Sí. ¿Y qué herramientas empiezas a dar para los empresarios? ¿Cómo empiezas? ¿Cuál fue tu primer cliente? Empecé precisamente con diagnósticos, Ujú. ¿no? Hacer un diagnóstico de a ver, pues, cómo está tu organización y todo. Y luego yo empecé a hacer una metodología ya en lo que es la parte de formación de habilidades blandas, Muy liderazgo, trabajo en equipo. Ujú. Y que fue parte de lo último que hice en PepsiCo fue armar esa metodología, ¿no? De capacitación. Sabritas daba mucha capacitación, pero había unas capacitaciones que de repente eran privilegiadas, que eran para gerentes o directores. Entonces, que a mí me empezó a tocar obtener esas capacitaciones, pero decía, no, esto no es nada más para nosotros, es para todos. Sí, hasta el que te abre la puerta del chofer. Exacto, y yo empecé a bajar eso y me dio resultados muy, muy interesantes. Y de ahí poco a poco le empiezo a dar forma a una metodología que hoy en día se llama Mente Productiva, Ok. ¿no? Que esa la tengo basada en gestión de tiempo, marca personal, innovación, formación y la parte de coaching. Entonces ahí se empieza a entrelazar, nos empieza a entrelazar
Y así es como empiezo a trabajar con las organizaciones, ¿no? Con una parte, a ver, ¿dónde estás parado organizacionalmente? Pero más fuerte le daba las habilidades blandas, ¿no? El trabajo en equipo, el liderazgo, ¿no? Por ejemplo, uno de los clientes iniciales y de los más fuertes, una tostadería, ¿no? De 400 trabajadores, y empezaste a hacer un protocolo y todo súper padre porque tenían la tostadería, pero también tenían ganado, tenían alrededor del negocio había otras cosas. Y la gente que estaba atendiendo a los ganados, pues de repente era gente que tenía hasta primaria, secundaria, ¿no? Y empezamos a darles el protocolo de capacitación y empezamos a ver cambios bien interesantes en las personas, ¿no? Que en donde estaba el rancho, pues era como un ejido y de repente ya la gente del ejido era así como, ¿qué le está pasando a esta gente, no? Porque había cambios de actitudes, había cambios y se había un efecto incluso positivo, o sea, muy interesante. Hoy platicas la parte de emprender, pero lo cuentas como luego funciona, ¿no? O sea, ¿cómo empezaste, no? Porque al final estabas vendiendo pues un servicio que es complejo de vender, porque no es como de, oye, yo necesito las tostadas, yo necesito la bolsita, pues eso es indispensable. Acá me va a mejorar, es indispensable, pero no todos lo ven. ¿Cómo vendes eso? Al día de hoy hay gente que me dice, ¿qué haces, no? O sea, y les explico, ¿no? No, pues es que yo hago consultoría, así. Pero a veces como que todavía no lo dimensionan. Entonces sí, definitivamente vender un servicio es complicado. Y ahorita lo vendemos más como a ver, ¿quieres que tu negocio funcione sin ti? Nosotros te ayudamos. Okay. No, y es un tema también muy cañón de ego, ¿no? O sea, creo que todos como empresarios, cuando le dedicas tanto tiempo a algo, cuando estás todo el tiempo ahí enfocándote, o sea, es como el ejemplo como si tuvieras un hijo, ¿no? Como que de repente tienes un hijo y a los 5 años tomas una consultoría de cómo ser papá y que alguien te diga, güey, lo estás haciendo mal, o sea, deberías de hacerlo así. Es como, no, espérate, pues es mi hijo, yo sé cómo educarlo, ¿no? Fíjate que eso que dices del ego sucede, no sucede, o sea, me incluyo, o sea, al final, a mí me pasó en Sabritas que de repente empecé a desarrollar proyectos y después eso yo lo tenía que soltar y me costaba un trabajo decir porque dije, no, yo lo hice. Para que llegue alguien más y lo utilice, ¿no? Y ahí lo aprendí, o sea, la verdad es que fui aprendiéndolo, pero yo, por ejemplo, yo a la hora de ofertar mi servicio, yo les digo, yo no voy a decirte cómo hacer las cosas porque tú ya sabes hacer, o sea, al final tú ya sabes tomar foto, video, tú sabes editar, tú sabes hacer muchas cosas. Yo soy un catalizador. ¿En qué sentido? Pues al final, ¿qué hace un catalizador? Acelerar. Entonces, al final hay cosas que tú ya sabes hacer, pero a lo mejor necesitas acelerar ciertos puntos, pues yo te ayudo a que aceleres esos puntos para que sigas avanzando en tu crecimiento. Evitar a lo mejor procesos innecesarios. Sí. ¿Has notado patrones? O sea, como en estas consultorías que das, que digas, oye, la mayoría de las empresas tienen como estas áreas de oportunidad, no sé, empresas familiares, empresas... En la empresa familiar que de repente no visualizan el que la empresa funcione sin ellos. Sí. Porque es un legado, ¿no? Que dicen, tengo que estarlo pasando. Pues, te acostumbras tanto que digo, simplemente no lo tienen como marcado. Hablando de, ¿qué quieres lograr? Yo quiero lograr que mi empresa funcione sin mí. La gran mayoría no lo tiene a nivel de familias. Ya. Y en emprendedores a lo mejor más pequeños que van ya con un negocio, digamos, estable, pues que... Mira, en emprendedores, cuando apenas van a empezar, un gran obstáculo es saber en qué. O sea, porque muchos, si tú le preguntas a la gente, ¿tienes tener tu propio negocio? La mayoría te va a decir que sí. ¿Quién te va a decir que no? Sí, claro. Pero tener la claridad de en qué, no todos lo tienen, ¿no? Y ya después, cuando se sueltan, luego van viendo que no es tan fácil, o a lo mejor dicen, pues mi negocio, yo voy a tener menos tiempo que utilizar en mi negocio, y al contrario, se le vas a meter más tiempo. Vas viendo una serie de cosas. A nivel de emprendedores, yo por ejemplo, mi básico de un negocio es que debe haber 5 áreas clave. Ok. ¿No? Número 1, la comercial, ¿no? Al final las ventas es primordial. Después la administración, ¿no? Tienes que vender bien, pero también administrar lo que vendes para que no te des de topes ahí que digas, ¿y dónde quedó el dinero, no? Obviamente el recurso humano, porque pues se vuelve fundamental el equipo de trabajo que tengas alrededor. La parte legal, ¿no? Porque también puedes tener todo y un tema legal te tira al traste. Sí. Y la tecnología, que hoy en día ya no es opcional, ¿no? Un negocio sin tecnología, híjoles, comparado contra negocios que hagan lo mismo, va a ser mucha la diferencia. Y más si hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces ya la velocidad con la que puedes procesar y hacer una serie de factores se vuelve importante. Entonces, para mí estos son los 5 elementos básicos de
cualquier negocio y al centro, pues el experto, ¿no? Sí. Al final, si tú tienes estos 5 elementos y tienes el experto, tú puedes hacer cualquier negocio. Sí, claro. El que te pongan enfrente, ¿no? Porque dice, mira, yo tengo al experto que hace fundas, ¿no? Y tengo al que sabe vender, y tengo el que sabe administrar, y tengo el equipo de trabajo, y tengo... Entonces, a lo mejor va a llevar una curvita de aprendizaje, pero realmente va a ser rápido. Le creas un entorno en el que él se va a hacer. Cuando emprendes solo, pues obviamente tienes que hacer todo eso, lo tienes que hacer tú, ¿no? Tú tienes que hacer Te tus vuelves contratos y tienes que hacer eso. contador, Si es que lo abogado. haces, Sí. ¿eh? Sí. ¿No? Entonces, ya después poco a poco tienes que ir, así que repartiendo el pastel, delegando para poder crecer y hasta cierto punto sacrificar, ¿no? Que más que sacrificar es invertir. Yo de repente digo, hay personas que están solos, ¿no? Y de repente les va bien, pero dices, oye, ¿qué pasa si tú empiezas a quitarte carga de tareas que son talacha y que ya por lo que tú estás generando ya no vale? O sea, tu tiempo tiene un costo. O sea, al final, si vas creciendo, vamos a suponer que vendes 100,000 pesos al mes, ¿no? Pues ya tu costo son esos 100,000 entre las horas que le estás invirtiendo de trabajo, ahí tienes un precio de tu hora. Y entonces dices, a ver, pues mi hora vale tanto y si yo me pongo a hacer una actividad que a lo mejor contratando a alguien me va a costar menos, pues mejor empieza a contratar a esa persona. No vas a ganar ya los 100 que te eran directos para ti, ¿no? Ahora vas a disminuir porque a lo mejor le pagas 20 a alguien que entró contigo y ahora te quedan 80, ¿no? Pero a largo plazo. O sea, a largo plazo vas a darte cuenta que... Y a mí me pasó una vez con una muchacha, una nutrióloga, que desalojó algunas actividades a través de tener un asistente y luego se dio cuenta que ella era la que vendía y pues empezó a vender más todavía. Ya. Claro. ¿No? Creo que vivimos en una etapa donde aparentemente es demasiado fácil iniciar un negocio, o sea, tenemos muchas herramientas y creo que eso también crea un poco de ceguera y falta de formalidad y profesionalismo, ¿no? Porque muchas veces yo veo emprendedores que dicen, oye, pues ya tengo mi Instagram, hice mi logo y ya soy emprendedor, vendo, digamos, tazas de café, ¿no? Sí. Y creo que desde ahí se empiezan a formar las bases de que un negocio sea exitoso, ¿no? Porque, oye, ¿y el logo lo registraste? Ajá. Ah, no. Entonces, como que esos pequeños errores no apostaste por tu logo. Tienes que comprometerte desde el inicio. O sea, es que no tengo dinero. No, pues comprométete a pagar mínimo ese registro para que, ya que vas a hacer ruido, no te vayan a quitar después la marca, güey. Te sorprenderías de negocios que ya tienen un tiempecito y no tienen su marca Sí, registrada. Claro, ¿no? Y que no es un tema económico. O sea, Sí. sino que es un tema de desidia o a lo mejor de ignorar. Confiar en tu proyecto, o sea, porque dices, ya que me vaya bien lo registro. Ajá. Es que no funciona así, o sea, no es como que ya que tenga clientes, De hecho, yo muchos emprendimientos lo inicio con el registro de marca. Sí, claro. O sea, más bien, Claro. con eso inicio todo antes de constituir, ¿no? Claro. A lo mejor la constitución sí la puedes aguantar, Sí. Ya. pero la marca sí registrarla. Entonces, a mí me tocó, fíjate, yo me tocó romper paradigmas en cuestión de que a veces también dices, para crear un negocio necesitas dinero, ¿no? Y a veces es que como no tengo dinero, pues no creo el negocio o no emprendo. Sí. Pero luego te das cuenta que si juntas talento, puedes arrancar un negocio conjugando talento y que gradualmente vaya creciendo. Entonces yo me toca hacer ese tipo de esquemas donde lo que hacemos es, pues registramos la marca, 3,000 pesos, la registramos y ponemos la proporción de cada quien sobre la marca Ujú. y empiezas a echar a andar un negocio y poco a poco lo puedes ir creciendo. Ya después lo constituyes adecuadamente, Claro. formalizas y todo, pero ya el negocio ya te está dando y de ahí mismo vas pagando. No, y las tu marca demás cosas. que en ese momento, hasta ese momento, es lo más valioso que tienes. O sea, es un activo intangible en el que le estás metiendo todo tu tiempo, tus Sí, clientes sí. lo están ubicando, están confiando en ti. Pues ya está, o sea, ya nadie te lo va a quitar. Ya Sí. después, si funcionó o no, si lo quieres notariar, si quieres hacer porcentajes, sociedad, lo que sea, pues ya viene después. Ya No, y te da un compromiso a no estar cambiándola también de, oye, llevo 2 meses y mi marca era producción audiovisual y creo que mejor voy a vender libros, no sé, o sea, cambias porque pues no confiaste, no creíste en tu proyecto inicial. Y lo más importante es que empiezas a generar un sentido de pertenencia. Así es. Porque al final es mi marca, o sea, al final, Sí. y si empiezas a hacer tus uniformes y que entonces empiezas a creer en tu proyecto también. Se volvió parte de la vida. Volvemos a la parte del creer, ¿no? O sea, dices, ok, pues yo quiero que mi marca se vea en varias partes, pero por lo pronto que se vaya viendo en mí y todo. Claro. Y vas haciendo un sentido de pertenencia. En este sentido, Javi, vas avanzando. O sea, ya se dan estas primeras consultorías, vas tomando empresas. ¿Qué retos viste, digamos, hacia adentro en introspectiva personales, ¿no? A la hora de pararte hacia un público, a la hora de estar seguro de tu producto, realmente del valor que generaba en las empresas. Cuéntanos cómo fue este camino
hasta ya establecerte con un equipo de trabajo en Grupo Inspira? Mira, uno de los primeros retos, y seguramente ustedes lo vivieron, es que te dicen, ¿y con quién has trabajado? Sí, Y claro. Portafolio. Entonces de repente vas iniciando y pues ¿cómo voy a tener algo si no he hecho, si apenas estoy iniciando? No es como cuando alguien quiere contratar a alguien que tenga la experiencia, pero apenas va a empezar a trabajar, ¿no? Recién egresado. Un recién egresado con experiencia, ¿no? Ujú. Puede haber, o sea, no, pero por ejemplo en el tema ya de empresarial que digas, pues ¿con quién has trabajado? Ese es de los grandes retos porque dices, chin, ¿y con quién le digo que he trabajado si no he trabajado con nadie, ¿no? Claro. Y ya después vas buscando con quién. Algo que funciona, pues es el acercamiento del círculo cercano y hasta cierto punto direccional. O sea, si lo que los clientes quieren saber es con quién has trabajado, pues busca trabajar con quien el cliente quiere ver que has trabajado. Exacto. ¿no? Que no es fácil porque tampoco es de, no, pues... En este camino, ¿tú crees en la posibilidad de vamos a ponerle, no como tal regalar, pero dar ciertas facilidades en este tema para buscar portafolio? ¿O tú desde un inicio recomendarías, sabes qué, este es mi precio? Y ahí influye el saber vender. Ujú. Sí. ¿no? O sea, si sabes vender, pues desde un inicio tienes que saber vender y decir, darle un valor a lo que tienes. Porque también si de repente lo regalas o lo malbaratas o eso, también ahí puede jugarte en contra. Porque Claro. después, pues, ¿por qué me lo quieres dar así? Ha de ser malo. Ajá. No, yo creo que lo que ganan estos primeros clientes en casi todos los negocios, con nosotros, con todos, es que a los primeros clientes les vas a dar más de lo que te Sí, están pagando, pero definitivamente con necesites. creces. O sea, es de que si ya cuando te consolidas vendes un producto en cierto precio, al principio es de, oye, quiero impresionarte, voy a dar todo lo que esté en mí. Y a veces hasta, tal vez no lo regalas, pero no es tan rentable. Dices, oye, invertí 40 horas a este proyecto Sí. que me lo Es una pagaron de entrega 10. total de lo que necesites. Y es una ventaja de Pero contratar a alguien. Vuelvo al punto de saber vender. Porque al final dices, a ver, tío, vas a emprender y obviamente dices, pues es la primera vez que voy a arrancar algo y por lo tanto no sé vender. Ajá. ¿no? Que es el primero, para mí es el primer obstáculo. O el portafolio. Porque, por ejemplo, aunque hay gente que es muy mal vendedor, pero usas la marca, ya trabajé con este, Ah, con no, este, dices, bueno, Sí, Sí. sí, sí. va. Pero una empresa tiene que tener a alguien que sepa vender, ¿no? O sea, si no, la empresa Claro. desaparece. O sea, No, no. creo que es... Tú puedes a lo mejor tener tu primer proceso inicial de negocio y tienes un muy buen vendedor. No necesitas decirle, ahí se verá la forma de sacar los casos de éxito y todo, ¿no? Claro. Pero ya empiezas a hacer una colocación o empiezas a ser muy aterrizado en tus alcances para que también digas, pues empiezo con los que a lo mejor no me van a pedir esas referencias iniciales, ¿no? Y esos van a ser Los de para que confianza. sean las referencias para los que siguen y Claro. así sucesivamente. Porque luego también te das cuenta, algo que no sé si les ha pasado, hay o hay empresas de marcas fuertes y yo les digo, esas son empresas a veces de marketing. Porque Ujú. ya cuando llegas con ellos y empiezas a trabajar, te pagamos a 120 días. Sí. ¿no? O te pagamos a no Sí. sé tanto, ¿no? Sí, tú tienes que financiar. Estás Tienes que financiando financiar. el proyecto tú. Entonces, digo, es un cliente de marketing porque sí te sirve que digas, estoy trabajando con esta empresa, pero en cuestión de liquidez, no. Es bien. Y No hay ya después negocio. te das cuenta que hay otros negocios que a lo mejor no están tanto en el acaparador, pero son pagadores. Y al ¿no? momento, Y al ahí momento. te crea flujo. Sí, entonces, y eso también dices, pues si yo supiera ese tipo de cosas, pues también facilita mi estrategia a la hora de Claro. empezar. Sí, son cosas que nos hemos ido topando en el camino. O sea, nos ha tocado trabajar con marcas ya transnacionales, sobre todo videos corporativos. Y tal cual como lo dices, o sea, ya de antemano sabes que te van a pedir muchos cambios porque hay muchos Sí, procesos que van a pedir después de ciertos meses. Oye, fíjate que el director Sí. pidió este cambiecito y que te está retrasando muchas cosas Sí. que están en el momento. Que te van a pagar en 1, 2, 3 meses. Y hay Exacto. empresas o marcas personales que de repente es como, oye, vente, Oquita, necesito, me urge, vas, te pago por adelantado y Sí, todo. sí. Entonces, ir llevando eso es como una especie le llamamos siempre malabarismo, en el que cada vez se crea una mejor estructura para poder brindar un mejor servicio y también uno tener una mejor calidad de Y vida. toda esa información te va a servir para tu toma de decisiones, ¿no? Porque ya luego vas viendo ciertos comportamientos y dices, bueno, pues cuando yo hago mi planeación del siguiente año, pues ya sé que ocurre X, Y, Z, para que, pues hago este plan para esto, hago este plan para esto y así sucesivamente. Y pues vas teniendo un proceso evolutivo. Oye, Javi, ¿tú crees que es importante? Bueno, algo que nos pasó aquí en Neorema es que nosotros empezamos trabajando, por ejemplo, marketing para todos, ¿no? Creación de redes sociales. Y conforme íbamos creciendo, nos dimos cuenta que teníamos pues un valor agregado que era el conocimiento de medicina, Sí, el conocimiento de la ley. Y creemos firmemente que anicharte
te ayuda bastante pues a que te vuelvas ahora sí que un líder en un área, ¿no? Sí, sí. ¿Tú crees que eso es importante o has visto en las empresas o puede ser un error también? O sea, ¿qué opinas de eso? Mira, sí, definitivamente sí te da mayor efectividad, Ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque si ya dominas el nicho en específico, pues te va a dar una velocidad en todos los aspectos, Sí. ¿no? Si de repente te llega un cliente que no has dominado, pues vas a tener que estudiarlo, verlo y Una eso. curva de No, aprendizaje. y Sí, tus clientes van a tener ciertos patrones similares que te van a hacer más fácil entregar un producto que dices, bueno, va a ser de su agrado. Pues es que ese es un solo sistema en vez de muchos nuevos No, sistemas. y más cuando es el área creativa, Mira. que es un mundo, o sea, pues dices, bueno, este perfil más o menos le gustan las cosas similares y en otro nicho a lo mejor le gustan otra cosa totalmente distinta. Te voy a poner el ejemplo de Apple, Ok. ¿no? Al final Apple, cuando sale, pues fue un solo modelo de celular y duró un buen rato siendo un solo modelo de celular. Sí. Ya después fue, vamos a sacar una versión, uno más grande y otro más normal. Y ya después ahora vamos a sacar uno más chiquito. Ahora sí vamos a sacar uno más económico. Pero esos ciclos son bien espaciados, porque al final es, ya domino muy bien esto, ahora sí saco el que sigue Ujú. y saco el que sigue. Entonces, porque imagínate, al final vas a tener distintos componentes dentro de... Hay cosas que se van a repetir, a lo mejor las cámaras son iguales para todos y algunas cosas, pero voy a haber otros componentes que tienes que ver particularmente por un celular. Para que sea más Entonces económico. la administración se va volviendo más compleja. Entonces Apple es un ejemplo del enfoque, eso, porque siempre es, a pesar de que ya llevamos un buen rato, sí, a lo mejor tienen 5 variedades de celulares, ¿no? Y por ejemplo ves a lo mejor a Samsung, y Samsung puede tener una gama de Sí. todos los 20. colores y sabores, ¿no? No, y Apple lo hace muy bien en el sentido de que los modelos posteriores que crea son con base a las opiniones o necesidades que los clientes emitieron al modelo base. Sí, O sea, es como, bueno, oye, estoy viendo que puede haber un mercado si lo vendo más barato y Sí, reduzco sí. costos en eso. Oye, estoy viendo que si les gusta más la cámara, vamos metiendo Pero crear una antigüedad, un Exacto. estudio de mercado de hoy. Tantos clientes años van- llevamos y estas han sido las áreas que podemos abarcar para agarrar cierto mercado. claro. Pero nunca te van a ser así a lo mejor el más baratísimo porque Sí, no es su exacto. comunidad, ¿no? Sí. Al final. Pero para mí es de los máximos referentes en tema de enfoque de servicio y producto. De menos es más. Ajá. O sea, es esto bien hecho y voy haciendo que se va conciliando. En temas de productividad eso te ayuda. Te Ya. ayuda a ser más eficiente. ¿Y qué tan importante crees que sea? Yo veo que estás trabajando mucho tu marca personal, ¿no? Como Sí. Javi Martínez. ¿Crees que eso es para todos? ¿Crees que si vas a ser empresario, emprendedor? Porque yo veo empresas a lo mejor muy grandes que no precisamente tienen una cara, a lo mejor tienen un CEO, pero no siempre trabajan en una marca personal. ¿Tú qué opinas de esta parte de la marca personal y su importancia? Yo creo que ya, desde mi punto de vista, Ajá. ya es indispensable para todos, ¿no? Ok. Desde mi punto de vista, porque también va a haber quien diga, no, yo por más que le hagan, yo no le voy a entrar, ¿no? Pero en mi punto de vista sí, conectando con empresas y eso, yo por ejemplo en su momento trabajé en la parte de Sabritas y hubo un director que le aprendí mucho, ¿no? Y él traía mucho el de hay que cacaraquear lo que hacemos, ¿no? Sí. Entonces en Guadalajara, te cuenta, se hacían, PepsiCo tenía un template de presentaciones y era parejo para todos, ¿no? Ujú. Entonces ya ahí cada quien vaciaba su información, sus indicadores y todo. Y este director en particular mandaba a hacer otros templates aparte que lucían espectaculares. Entonces, a la hora de lanzar los resultados de Guadalajara, Se salía del molde del se salía del molde y hacía que se vieran así de, no manches. O sea, y a lo mejor había otros lugares que hacían igual o mejores cosas, pero no lo presentaban de la misma forma. Los números tal vez no eran mejores. Pudiera ser, ¿no? Pero era, yo me quedé con eso de hay que cacaraquear lo que hacemos, ¿no? Porque a veces podemos hacer cosas extremadamente padres y buenas, pero si la gente no lo sabe, ¿no? O alguien más se roba el crédito. Y en, eso los también. mismas, y en las mismas empresas, porque Sí. al final oye, quieres hacer un proceso de crecimiento, pues ve anotando lo que estás haciendo. O sea, hay un foro con un director, pues demuestra lo que estás hecho. Entonces, desde ahí empieza a jugar la marca personal. Y ya a nivel de emprendimiento, pues estamos en épocas de marcas personales. O sea, Sí. ya ahorita siempre pongo los ejemplos que pueden ser hasta trillados, ¿no? De Messi y de Ronaldo, ¿no? Messi tiene más seguidores que toda la MLS junta, o Ronaldo tiene más seguidores que toda la Liga de Arabia junta. O si los juntas a ellos dos, tienen más seguidores que todas las ligas del mundo, ¿no? Entonces, obviamente estamos hablando de unos monstruos en marcas personales, pero ahorita la marca personal está pesando mucho. O sea, y lo ves en cuentas de redes sociales también. O sea, cuando una marca personal está bien posicionada,
vas a ver que va a tener mucho más seguidores que la marca de la empresa. Sí, claro. Sí, claro. Y esta es la que le va a dar alimento a la empresa. Totalmente. Entonces, Sí. por eso es importante, desde mi punto de vista, que sí se trabaje. Y creo que es bien importante también porque, así como lo platicábamos anteriormente, ¿no? Oye, yo creo en mi marca, la registro a una sociedad, pues el hecho de tú empezar a hacer contenido o simplemente tu marca personal, empezar a hacer un estilo, pues te estás apostando a ti, ¿no? Y al final vas a crear una comunidad que yo creo que lo más importante ahorita en este tiempo de mercados son las comunidades, ¿no? Porque si te enfocas a vender solamente un producto, un servicio, va a ser carísimo, ¿no? O sea, oye, Sí. vendo esto, porque pues, nuevas personas te van descubriendo. Y cuando ya creas una red de comunidad, pues lo que vendas, ellos van a comprarte a ti, no exactamente el producto o el servicio, Sí, ¿no? sí, sí. Claro. Y tienes que ir construyéndolo, cuidándolo, ¿no? Y yo pongo un ejemplo particular. Cuando yo me di cuenta que yo no sabía vender, Ajá. me empecé a mover en redes, pero rudimentariamente, ¿no? Al final yo hacía mis posts y todo, pero siempre subía algo, todos los tiempos y hasta la fecha. O sea, no hay día que yo no suba algo, ¿no? Y ahorita que hay opciones de historias, eso, pues ahí ando. Y entonces vas provocando que tu círculo cercano sepa lo que estás haciendo. Sí, claro. Y en la parte de redes haces que tu círculo cercano se expanda, ¿no? Y que ya no se vuelva un círculo cercano, se vuelve un círculo. Sí. Y a mí me pasó una vez que yo estando fuera de PepsiCo, una persona que seguía ahí estaba vendiendo un carro. Y él en Ciudad de México y publicó, no, pues vendo un carro. Y me gustó el carro y dije, oye, me interesa tu carro, ¿no? Le dije, oye, ¿no hay chance de que me lo vendas a plazos? Ujú. Y ya me dice, sí, sin temas, te lo dejo a 9 meses. Ujú. Me dice, págame los primeros 2 meses y a partir del tercero te vienes por el carro y te lo doy. Ya. Ujú. Sin firmar absolutamente nada. Fue una reputación, la fue palabra. confianza, o sea, pero porque sabía que, o sea, me siguen mis redes, ve todo lo que hago. Y fue así, o sea, y no tuve que firmarle nada. Y creo que también muchas personas piensan en marca personal y, oye, tengo que ser extrovertido, tengo que ser Ujú. extremadamente social. No, Y creo que la marca personal es precisamente eso. Si tú eres introvertido, si eres tímido o te da pena, eso es una marca. O sea, no Claro, tienes claro. que ser el que grita y sale. muchos de los creadores son introvertidos. Sí, claro. O sea, esto lo agarraron como un medio para trabajar su parte de ser introvertidos. Así Que yo es. soy introvertido también al final, o sea, he ido cambiando y moldeando ciertas cosas, pero hay muchos personajes que inclusive te toca, fíjate, con jugadores de fútbol, que me han acercado muchos jugadores de fútbol, tienen una doble personalidad bien canija, o sea, porque los invitas hacia un foro así y están bien nerviosos hasta sus... Sí. Y dices, no manches. Una que otra palabra. Y los ves en el campo de juego y son unos guerreros así que se... No, y hasta bromistas, Sí, ¿no? Y entonces, characheros. en cuanto pisan el pasto, se transforman, ¿no? Es su elemento. Pero fuera de ese ambiente, de repente son así como que... Sí. No digo que todos, pero me ha tocado muchos casos de ese tipo. No, y ahí es donde radica el trabajar la coherencia, ¿no? O sea, el llevar a las cámaras o al exterior realmente lo que eres, porque Sí. creo que puede ser una estructura, digamos, negativa que tiene la percepción de la mayoría de las personas, es el mundo de la televisión, ¿no? Creo que todos venimos o nos criamos con el mundo de la televisión y de repente se crea esta mentalidad de que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, sí, Bienvenidos y todo. Y ahorita que a través del podcast, a través de conversaciones o de video, pues podemos realmente expresar cómo somos en realidad, una plática, una conversación, y a la gente le gusta, se te hace sentir humano y no es necesario que hagas Es que gran show. la clave es ser auténtico, ¿no? Por ejemplo, Ronaldinho. O sea, Ronaldinho era un gran futbolista y todo. A lo mejor no era el mejor comunicador. O sea, de hecho, no se le Sí, entiende cuando habla. Sí, sí. Pero Diste tiene, un gran ejemplo. tiene una esencia. O sea, tú ves a Ronaldinho y eso hace que su marca como futbolista vale tanto, Sí. pero gracias a su marca personal y a ser él, o sea, no está intentando ser Ronaldo. O sea, Claro. vale muchísimo más y comercialmente se convierte en números y hasta la fecha vive de su marca La personal. misma sonrisa en en el campo como la misma sonrisa. Y no es la bonita, no es una sonrisa bonita. no, Pues Jorge Campos, ¿no? Jorge Campos. Jorge Campos, la realidad es que pues él es auténtico, o sea, ¿cómo es? O sea, y Folclórico. se va hasta de chanclas, o sea, y él es, así soy, así me quieren. Y Jorge no, Campos empezó una marca personal desde los colores Sí, y todo, sí, ¿no? sí. O sea, Yo soy folclórico, soy extrovertido, soy dicharachero. sí, sí, Si sí. quiero uso chanclas, si no uso- quiero delanteros y quiero porteros. Si quiero soy delantero, si quiero soy portero. yo lo que quiero. Sí, pero definitivamente la autenticidad es importante en la marca personal. Y ya, yo creo que sugiero cuando alguien quiere arrancar, es arranquen sin pensar en qué, o sea, porque luego te vas a llevar 2, 3 años en saber qué, ¿no? Sí. Entonces tú arranca, tú empiézale, échale,
Y de repente solito vas a ir conectando con, mira, esto que grabé sí me gustó y esto me apasiona. Esto ¿no? Yo pongo el ejemplo de un primo que él es, juega de portero y empezó a hacer de guantes de fútbol. Entonces, y es apasionado, o sea, te describe un guante así de pies a cabeza y cuando te está explicando así como está en su mundo, ¿no? Entonces, así va a pasar con las personas de que, mira, pues a lo mejor las aficiones de esto, o por ejemplo, Daniel Riestra, que tiene coleccionistas, ¿no? Y le apasionaban las cartitas de básquetbol y todo, y de repente ya eso se vuelve su negocio, aparte de... a lo mejor ¿no? se encuentra gente que no sabía que le apasionaba y crea una comunidad que descubrió las cartitas y, oye, siempre va a haber más de 1000 personas que le interesa lo que a ti te interesa. Tú en el caso de la comunidad de la escalada, ¿no? O sea, Sí. de repente alguien te quitó, alguien te conoció y lo conociste y se volvió parte esencial de tu vida. Creo que fíjate, yo hago mucho contenido en redes sociales y lo enfocaba al principio, daba muchos tips para crear contenido, ya no. Siento que es un error para muchos creadores de contenidos basarse solamente en los tips, porque al final lo que haces es crear creadores espejo. Entonces tienes como una serie de... Todos dicen, empieza con la mano así. Entonces todos empiezan con la mano así. Entonces creo que está padre escucharlos para que entiendas un poquito, pues ahora sí que cómo funciona el algoritmo y todo, pero al final es desaprender todo eso, ponerte frente a un micrófono y ser tú. Sí, si eres serio, si estás así, a lo mejor esa es tu esencia. Hay un creador va a haber que habla, un chingo de gente que también está que... así, ¿eh? O sea, iba a haber un chingo de gente que se va a identificar así con tu imagen. Si realmente lo que estás aportando es de valor. El de Ratatouille, usted está así. Sí, creo que es otra etapa importante. Javi, me gustaría que nos platiques un poquito, echarnos un clavado a Grupo Inspirar y que nos platiques un poco de las diferentes áreas, los diferentes productos, los diferentes proyectos que has creado en torno a este grupo. Y bueno, que nos desgloses un poquito su visión, su propósito de cada uno de ellos. Sí, ahí tenemos una de las primeras incubaciones que fue Policel, que es la comercializadora de policarbonato. Esa la tenemos en Guadalupe Las Torres y ahí tenemos ya prácticamente 10 años comercializando policarbonato y ahorita ya estamos explorando otro tipo de techos también, ¿no? De láminas de PVC, algunos reciclados. Eso es una vertiente de comercializadora y enfocada a materiales para techos principalmente. Luego empezamos la parte de tecnología, ¿no? Sí. Que ahí tenemos Inavanti. En Inavanti estamos desarrollando mucho tema de bots a través de inteligencia artificial y estamos haciendo uso de una plataforma que se llama Notion para hacer plantillas que ayuden a la gestión de los proyectos, ¿no? De repente a la asignación de tareas, porcentajes de avance, comunicarle al cliente un estatus sobre algún proyecto en específico. Sí. Entonces, eso lo estamos trabajando a través de Inavanti. Siguiendo la tecnología tengo Arbison, que en Arbison hacemos modelado 3D para recrear edificios con hiperrealismo y montarlos en Google Maps. Entonces tú en una preventa ya puedes mostrar tu edificio desde una página web sin necesidad de lentes. Puedes darlo 360, puedes meterte dentro del departamento, cuáles están ocupados, cuáles ya están vendidos, se conecta con un CRM, dónde le va a pegar el sol, todo eso a través de lo que es Arbison. Luego tenemos ya la parte de lo que es marketing con DNM, ¿no? En DNM hacemos todo lo que... Estamos haciendo una agencia de influencers, ¿no? Dentro del protocolo de DNM y interconectando con estrategias de marketing. Sí, me gustaría hacer una pequeña pausa porque todos los que somos emprendedores, todos los que tenemos un negocio, todos los que vamos empezando relativamente, ¿no? Pues nos causan cierto, bueno, supongo que a Edgar también, de sorpresa, el cómo gestionar todos estos proyectos con productos tan distintos de una manera efectiva y ahí alineado, ser papá, ser esposo, ser todo esto. Me gustaría que nos cuentes un poquito de cómo luce desde el enfoque de la productividad organización. Lo que pasa es que cuando yo estaba en PepsiCo, lo que hacía al principio era hacer proyectos. Okay. Entonces yo desarrollaba un proyecto, se lo entregaba a un dueño de proceso y agarraba un nuevo proyecto. Entonces, cuando empecé yo a incubar, empecé a hacer más o menos la misma lógica. De decir, incubo un negocio, se lo asigno a alguien que se responsabilice de ese negocio y empiezo a incubar otro negocio. Entonces, pues, empecé a hacer ese protocolo, ¿no? Incubo, asignado, y el que sigue, incubo, asignado. Entonces, poco a poco voy haciendo un esquema de líderes. También algo que sí he hecho a través del tiempo es desarrollar talento. O sea, yo de mis principales inversiones ha sido invertir en talento. Claro. Gente joven que va recién egresada y los vas formando. Sí. Algunos puede ser que no sean egresados, pero yo los voy dando un proceso formativo.
y también los voy asociando dentro de los negocios. De los proyectos. Para que sean, o sea, sentido de pertenencia es, Claro. pues tú tienes una sociedad en donde tú eres parte de este negocio. Y lo van a cuidar más y pues hacer que crezca, ¿no? Porque al final no Y, están... de hecho, por ejemplo, Arbison fue un negocio que viene presidido de uno que no me fue bien, ¿no? Ujú. En donde tenía socios industriales, no nos fue bien, tronó ese negocio, empecé a liquidar personas y de los últimos que fueron quedando, en su momento me dijeron, ¿qué va a pasar con nosotros, no? Dije, mira, tienen dos opciones. Una, pues ya saben lo que va a ocurrir, ¿no? Si no hacen nada, pues los voy a tener que liquidar. Les voy a dar lo que les corresponde y todo, pero pues hasta aquí. Ujú. Si me proponen algo, vemos y le seguimos. Entonces ellos me propusieron hacer el tema del modelado y terminamos. Y de ahí haciéndolo. surgió. Y de ahí surgió. A final de cuentas te quedaste con la gente que quería Y ahorita ya están viviendo lo que es el mundo del emprendimiento. Ya lo ven desde otra óptica, ¿no? De cuando de repente es como, pues nomás recibo mi salario y Sí. ya. Ahora es, híjoles, lo que implica una gestión de comercial. ¿Cuándo me van a la pagar? cobranza. Oye, no me pagan, ven. Sí, entonces, ahorita ya están viviendo, se están sensibilizando, pero pues están viviéndolo en un momento adecuado, porque al final ahorita, pues sí le están metiendo esfuerzo, le están metiendo tiempo, pero no le está costando Lo que te... lo que Sí, Javi, estaría- ¿qué eso te que- fijas tú? O sea, ¿cómo decides? A lo mejor tienes dos empleados muy productivos, ¿a cuál asociar? ¿Qué es lo que hace la diferencia para que tú digas, este perfil es potencial socio y este, aunque sea muy productivo, no es potencial Mira, socio? eso hace poquito, siempre vas formulando algo y luego vas calibrando, porque a lo Ok. mejor tú dices, ahorita voy a Es hacer transformación. esta fórmula y a lo mejor puede funcionar, pero en estas épocas ya también es cada cierto tiempo tienes que ver si la fórmula sigue siendo vigente Ujú. o Sí, no. sí, sí. Evoluciona. Yo mi fórmula inicial era, yo soy un promotor del emprendimiento y para mí era, todos pueden ser socios del negocio, todos. Y desde que los entrevisto se los digo, yo no contrato empleados, yo contrato futuros socios del negocio. Lo que comentamos un poco de la visión de Salvador Alba, ¿no? Sí. Emprendedores no. Entonces yo siempre, Empleados. cualquiera que yo haya entrevistado yo no contrato empleados, yo contrato futuros socios, ¿no? Ya dependerán de tu forma de desenvolverte, ¿no? Entonces esa era mi forma de impulsar. La realidad es que también me di cuenta que no todos están hechos para el emprendimiento, Ok. ¿no? Entonces ya también ahorita ya no forzo el sistema. Antes sí lo forzaba, antes era así de hacer empujar, Motivabas para... empujar y todo, pero ya después cuando veo que de plano no traen la sangre para hacerlo, es ok, Y que sin embargo te es rentable. sí, o sea, al final va a cumplir con lo que tiene que hacer y yo ya me ¿Qué es no como- traer la sangre? ¿Qué es como eso que detectas? O sea, ¿es falta de Mira, hambre de venta? ¿Falta de compromiso? una tiene que ver con, por ejemplo, alguien que va a ser socio, yo luego se los digo, tienen un sueldo base, pero tienen que ganar por utilidades. O sea, su máximo proceso tiene que ser por utilidades. Entonces tienen que tener esa parte de no conformismo, ¿no? De alta tolerancia a la frustración, resiliencia. O sea, porque de repente hoy pues no hay utilidad. A veces ganas menos A veces ganas menos. siendo socio que empleado. Yo aprendí personalmente, eso gracias a mi hermano, el que sigue de mí, de no depender de un sueldo. O sea, cuando yo empiezo todo este mundo de emprendimiento, luego, sí, gracias a él me cayó el 20 de decir, sí, cierto, pues, ¿para qué tengo un sueldo? Yo me tengo que mover en base a utilidad y comisión, ¿no? Esto genera, gano, no genera, pues no gano. Entonces yo no tengo un sueldo a la fecha, o sea, voy a cumplir 11 años, yo no tengo un sueldo. A los que asocio los doy un sueldo muy bajo, base, tienen que provocar a partir de utilidad. Entonces, Sí, te pero- mueves, genera, no te mueves, pues no genera. Entonces vas detectando quién sí está dispuesto al sacrificio, quién sí está dispuesto a tirarla a largo plazo, ¿no? Que no nada más sea de, no, pues por ahorita y ya no. O sea, al final es- Creo que esa palabra es muy valiosa, la palabra sacrificio, ¿no? O sea, Sí. como quién está dando más esperando algo a cambio también. Es como los futbolistas, al final uno puede decir, qué padre, ¿no? Un futbolista gana un dineral, es famoso. Sí, pero volteas hacia atrás. muchos desde los 13 años se tuvieron que salir de su casa, Sí. ¿no? A dejar a la familia, a O jugársela. sea, la familia juntar el dinero No, como y le pudiera para... invirtieron un chingo en los Y traslados. entonces, un montón de sacrificios que tienen que hacer, que hay jugadores que a mí me tocó ver excelentes jugadores que digo, no, estos tienen para primera o Sí. más, pero a veces no están dispuestos al sacrificio y ahí es donde se quedan, Sí. ¿no? Y hay jugadores que te lo Oye, dicen, que te ¿no? tienes que ir a Y este hay lugar. jugadores profesionales que te dicen, no, mi hermano era mejor que yo o mi amigo era mejor que Benja, yo. ¿no? Siempre dice Benja. Sí, y entonces el sacrificio es importante. O sea, al final tiene que haber algún proceso que estés dispuesto a decir, ching, pues va a pasar y, tío, no tiene que ser permanente tampoco, sino pues eso no Sí, si no eres un mártir. Sí. Claro. No, No, pero no hay un botón que te diga, mira,
ya hice que el negocio sea rentable de hoy a mañana. No, es de todos los días, todos los días. Y a veces puede ser que el negocio sea el más exitoso del mundo, pero las circunstancias están cambiando y si tú no te mueves con las circunstancias, puede ser que de un día al otro también deje de ser Sí, eso exitoso. también, crear una organización flexible es muy importante. Y ahorita, el otro día vi una estadística que los negocios promedio están durando 15 años, cuando antes duraban como 100 años. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces Los que superan la barrera de los 3. Yo lo que me fijo también mucho en estos socios potenciales es las ganas de transformar las empresas, o sea, con mejoras, ¿no? No solamente... Hay personas que son muy buenas cumpliendo actividades, ¿no? Yo cumplo mis actividades y hay personas que cumplen las actividades y a lo mejor tú, que estuviste muy metido en eso, desarrollan nuevos procesos y te dicen, oye, ¿sabes qué? Estas son mis actividades, pero desarrollé este nuevo proceso que te puede hacer que la empresa crezca, entonces yo quiero ir formando parte, ¿no? O sea, ir Eso es tener crear. la mentalidad de un emprendedor. Sí, ¿no? De o un sea, empleado. le estás vendiendo a tu jefe. Tu Ujú. primer cliente va a ser tu jefe Sí. y si tú sabes venderle a tu jefe, eres un emprendedor potencial porque vas a poder venderle a los demás, ¿no? Si Claro. no le sabes vender a tu jefe, bueno, no Sí. puede que no sea la empresa en la que estás correcto, pero sí te habla mucho de ti, ¿no? Claro. Yo hay fíjate, regresando a cómo hago para seleccionarlos, hay una cosa que yo aprendí cuando inicié profesionalmente en la fábrica de calcetines y fue con un primo que era mi jefe. Y él me dijo, mira, hay 3 tipos de personas, los que esperan que sucedan las cosas, los que ven que sucedan las cosas o los que hacen que sucedan las cosas. Sí. Y entonces ya me dijo, ¿cuál quieres ser? Dije, no, yo quiero ser el que haga que sucedan las cosas. Entonces, parte de mi filosofía desde ese entonces es eso, o sea, yo soy el que hago que sucedan las cosas, pero también busco el que haga que sucedan las cosas. Claro. ¿Sí? Porque al final de repente sucede algo y entonces es, a ver, ¿y qué va a pasar? ¿No? Ujú. Ya pasó, ¿cómo lo vas a resolver? Claro. Esa capacidad de resolución Aceptar. es como, ah, que ya pasó, pues a ver. Sí, ahora claro, y no resuélvelo. clavarte o hay gente que va hasta Y atrás. eso cuesta un trabajo, o sea, porque ya el que no quiere ser emprendedor, como dijimos, es, pues está acostumbrado a que nomás va a ser A, B, C, y si de repente llega D, van así, híjoles, ¿Qué hago? ¿qué hago? Y se van a quedar, entonces, y yo ya no forzo el sistema, antes sí lo forzaba, antes era así como, pa. Sí. Entonces, ya ahorita digo, no, yo sé que no todos están hechos para eso, ¿no? Entonces, al que veo que sí, le empujo, al que veo que no, es lo necesario. No, y que busquen procesos, ¿no? Porque hay gente que es muy buena teniendo ideas y te dice, tengo esta idea. Increíble, pero ¿cómo la vamos a hacer? O sea, a diferencia de, oye, tengo esta idea, tengo este proceso, ya hice un piloto, ya lo probé, sí. funciona. Ese es una persona Sí. que tiene ideas de verdad, ¿no? Porque Claro. pues ideas, pues ahorita podemos decir miles Sí, del que estaría padrísimo, pero pues no va a pasar Ya nada, ¿no? aplicarlo a un problema específico es donde en la organización teniendo un colaborador dices, oye, yo quiero que él esté en mi equipo, yo quiero crecer con él y es donde creo que cambian las cosas de emprendedor a empresario, perdón, de emprendedor a empleado. Y hay un efecto, bueno, hablando de temas de liderazgo, hay una parte que es el modelaje. ¿no? Ujú. Y el modelaje es que tú modeles lo que quieres que los demás sigan Claro. de ti. Y eso a lo mejor muy ligado al tema de valores, Ujú. a un tema de un propósito. Cuéntanos un poquito, Javi, la importancia de tener un propósito y de tener unos valores bien definidos en una organización y cómo tú lo vives con tus colaboradores. Pues es el ADN, ¿no? Al final de cuentas, en cuestión de lo trillado también de una organización, ¿no? Visión, misión, objetivos, valores. Al final sí tienen que tener una fuerza Ujú. porque es el ADN de cómo quiero que sucedan las cosas, Claro. ¿no? Entonces es como, voy a poner el ejemplo de Campomar. Ujú. Cuando vas a comer a Campomar y que ya terminas de comer y te sales, ¿qué les dicen? Si les ha tocado, ¿qué les dicen a la gente los hostes que están ahí ya cuando te Lo vas? esperamos pronto, lo vuelvo pronto. ¿Qué le dices? Te veo mañana. Te veo mañana. Te veo mañana. ¿Dicen eso? No me había fijado. Sí, es cierto. Sí. Pero la próxima Sí. que vayan. Sí me bueno, acuerdo que había algo, ellos te dicen, nos vemos mañana. te saca algo Al de... principio te quedas así como, ¿cómo nos vemos ¿Cómo? mañana? O sea, ¿no? Quieren, pues, lealtad, fidelizarte. Pues para Sí. empezar, rompen, ¿no? La estructura Sí, de hasta y- pronto, vuelva pronto. Pero entonces ya empieza a ver por ejemplo, el ADN de, cuidan altamente el servicio, los tiempos, apenas están luego limpieza, o sea, entonces es una locura. vas teniendo, por ejemplo, bueno, aquí estamos echando puro comercial, ¿no? Pero este es uno de los negocios que más he analizado yo a través del tiempo, Ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque cuidan cada uno de los detalles y le meten mucho a la formación de la gente que está ahí. El sentido de pertenencia. Entonces, el servicio que vas a tener en cualquiera de estos va a ser el mismo. O sea, si yo pido algo y que les digo, ¿sabes qué? Esto no es lo que pedí, te equivocaste, ni te van a decir, no, es que sí fue lo que me pediste. No. Ahora, no, discúlpanos.
y ahí te va. Y correcto. Tienes que vender experiencias. Entonces, eso va a una filosofía de organización que se va transmitiendo y dices, pues es que me gusta porque me atienden bien, porque me tratan. Ellos fueron los primeros que empezaron a personalizar, a decirte por tu nombre. ¿Cómo te llamas? ¿No? Aquí está, Javier, ya está listo tú. ¿No? Entonces, vas imprimiendo un ADN y un diferenciador. ¿No? Entonces, eso es parte que se traslada desde la visión, misión, propósito. Al final, el propósito es esa razón de ser, ¿no? Claro. Ok, todos queremos un negocio, pero al final obviamente tienes que generar monetización, pero no solo la monetización, sino qué estás dejando a través de lo que estás dando. Sí, a nosotros nos gusta siempre dejar bien claro ¿no? El propósito cuando realizamos. O sea, sí creamos contenidos audiovisuales, pero creamos contenidos audiovisuales que creen emociones con la finalidad de mejorar la vida de las personas. Entonces, siempre cuando tenemos juntas con Paolo, con los muchachos, o sea, tener bien claro que no es crear videos por crear videos. O sea, creo que detrás de cámaras o de cámaras, ya se me fue el rollo, hablábamos de la higiene digital, ¿no? Que creo que como creadores de contenido tenemos la responsabilidad de crear contenidos no solo que busquen el like, no solo que generen la viralización, sino que realmente tengan un propósito y que generen un valor a la sociedad, tanto en lo visual como en el contenido. Entonces, para nosotros sí es bien importante como que dejar esto bien claro, porque también hay negocios que pues sí te van a pagar y a lo mejor hasta más, pero si no lo haces, si no te llena, pues se vuelve, no se vuelve tan rico. Creo que la importancia de vender experiencias, porque si te centras en un producto o servicio, vas a tener muchísima competencia. Sí. Algo que veo mucho es el caso de, por ejemplo, Amazon. Creo que como emprendedores o empresarios tienes que presupuestar algo de lo que tú estás ganando para dar experiencias. Por ejemplo, lo que decías del café, hoy si me salió mal, te lo regreso, te doy otro y no te pregunto. Amazon igual, o sea, tú compras en Amazon no porque sea el más barato, a veces sí. Compras porque sabes que si te llegó y nomás no te gustó, te lo regresas y eso cuesta dinero. Sí, pero claro. ¿qué te cuesta más dinero? ¿Crear un nuevo cliente o ese cliente que ya le regresaste su dinero o le diste algo más? Va a ser de por vida y bueno, pues en Amazon está todo. Entonces creo que si tú como empresario entiendes que hay que destinar dinero para crear experiencias y para pues dar resolución a problemas de los clientes, pues vas a tener lealtad. Fíjate, ¿no? a mí me pasó algo que en Costco, tío, puras marcas aquí. Algún día patrocinador. Había comprado un espejo para mi esposa con luces y todo, y ya por fin lo pusimos y no prendía, ¿no? Ajá. No prende, no, pues no sirve. Ya mi esposa, ¿sabes qué? Pues hay que regresarlo. Le dije, ¿sabes qué? Pero yo el ticket no sé en dónde lo dejé. Entre tantos tickets, ya lo diario los envuelvo y a la basura, ¿no? A menos que sea una computadora, eso sí los resguardo, ¿no? Claro. Pero ya, total que no, pues no sirve, ¿no? Y ya llego al Costco y llego y, oye, pues no sirvió. Tu membresía. ¿Traes ese ticket? No. Ahorita lo buscamos. Sí, que ahí está, mete la tarjeta porque voy a pagar con tarjeta y ya. ¿Qué día fue? Y ya con eso. Sí, y me regresaron mi dinero. No, y es una satisfacción que dices. Pero fíjate, lo peor del caso es que sí servía el espejo. Porque no le puse pilas. No le di las instrucciones y obviamente compré otro y el otro ya... Y el otro sí decía que llevaba pilas, el otro... No, y ya de repente me di cuenta que tampoco prendía. Dije, no, entonces... que no estoy haciendo algo bien. Entonces ya vi bien y ya decía, es que este botón lo tienes que presionar tantos segundos y pum. Ya no, pero la importancia de resolver porque un buen cliente, o sea, alguien que se va feliz, y alguien que se va enojado te va a sabotear muchas posibles ventas, ¿no? Y ahorita ya le hiciste un comercial a Costco, aquí gratis, claro. ¿no? Sí servía su espejo. Costco ya y si no sirve, te lo cambian. Oye, Javi, nos gustaría meternos un tema muy interesante sobre... Ya nos platicaste un poquito de todo lo que haces, de productividad. ¿En qué momento llega el gusto o la pasión por compartir a través de podcast? Eres co-host del podcast El Toque Maestro ahí con Benjamín Galindo. Cuéntanos un poquito cómo surge esta visión o este proyecto, incluso con varios podcasts. Sí. Fíjate, ahí se conecta el que yo quería conectar con jugadores de fútbol, de repente hacer interrelación en algún proyecto y todo. Empecé primero con JJ Macías, le ayudé en un proceso de capacitación. De ahí al poco tiempo empiezo con Ramoncito a rebotar ideas de a ver qué hacemos. Y resultó, no, pues un podcast, órale. En menos de un mes ya habíamos lanzado el podcast del tiro libre con el Capi. Y nos fue bien, fue previo al Mundial de Qatar. Y nos fue súper bien. Por ahí grabamos 32 capítulos y todo en orden.
Y ya después, dentro de ahí me tocó conocer a Benjamín Galindo y la esposa de Benjamín me busca para hacer algo con ellos y también surge el toque maestro, ¿no? Empezamos el toque maestro y poco a poco de repente se nos fueron conectando, ¿no? Y que Guardianes de la Tradición con Fernando Chiarti y Demetrio Madero, que Capitán Financiero con Osvaldo Danís. Entonces se fue haciendo un circuito ahí de podcast y pues nos fue gustando. O sea, al final el empezar a hacer el proceso de producir un podcast, la gestión de un invitado, todo lo que conlleva. A mí pues me toca hacer la parte de co-host. Hasta cierto punto fue no planeado porque originalmente iba a ser otra persona, a la hora de la hora fue como no, y ya cuando teníamos el invitado al día siguiente era, ¿y quién va a ser el host, no? Entonces yo les dije, si no tiene inconveniente, pues yo sé mucho de fútbol, entonces si quieren, yo le entro y ya. Empezamos a conectar mucho con la parte de marcas personales, ¿no? Yo ya venía trabajando mi protocolo de marca personal de manera rudimentaria, ya poco a poco lo empecé a hacer más consciente y buscando hacer ese proceso de visibilidad en las redes. Es que el podcast al final creo que es la herramienta perfecta para hacer relaciones públicas, ¿no? Porque te permite intimidad de charlas uno a uno y pues la importancia es de que vas creando pues una comunidad, ¿no? Eso es algo que yo creo que le está faltando a la comunidad de Guadalajara de creadores de podcast, porque pues, platicábamos, ¿no? O sea, mucho lo que hacen comunidades por ejemplo, en Monterrey, donde los creadores se juntan para que potencialicen estos podcasts, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Sí, o sea, la realidad es que desde hace un tiempo yo he ido pensando en que Guadalajara necesita hacer un proceso más fuerte de comunidad de creadores de contenido. Sí. ¿No? Porque al final, si empiezas a hacer un proceso cruzado, ¿no? De, pues compartimos una colaboración en Instagram o una historia, te etiqueto, la aceptas, pues juega para todos. Sí, ¿no? suma. A lo mejor puede ser si el diferencial es muy grande, ¿no? Entre alguien que tenga X cantidad de seguidores y otro que está más bajo, a lo mejor el de arriba no le va a beneficiar tanto dentro de lo que cabe, pero va a haber unos seguidores de acá que no lo siguen acá y lo van a seguir. No, y se van ¿no? Y no sabes, o sea, entonces son cosas que es meramente organización y voluntad, ¿no? Si tienes voluntad y organización, puedes hacer y puedes potenciar. Y la verdad es que en Guadalajara hay talentos interesantes, pero cada quien está por su propio proceso. Sí, creo que ha sido una constante, ¿no? Del tapatío. Creo que este movimiento, digamos, de comunidad es una buena oportunidad para sumar conocimiento, para desde mi punto personal, partiendo desde el conocimiento, también sumar tema económico, o sea, crear conexiones que generen más productividad y visibilidad. O sea, el hecho de crear un poco de contenido que entretenga, que realmente sea de valor, pues creo que puede ser una línea muy interesante aquí en Guadalajara, que somos una tierra de realmente de creadores, o sea, en la parte del deporte, en la parte de artística, en de la marcas. de marcas, de empresarios, o sea, de repente siento que a veces somos medios mochos, ¿no? A la hora de conocer a alguien y el compartir, como que, a ver, espérame, ¿qué intenciones traes? O sea, algo de seguridad. Creo que el vehículo del podcast es una buena como dicen, el sol sale para todos, ¿no? Pero, y al final, regresando a las especializaciones, o el día de mañana es, pues yo estoy especializado en este segmento y está en este segmento. Entonces vas haciendo un proceso de que cada quien va haciendo un respeto por lo que va haciendo, ¿no? Y reglas claras, voluntades y organización, y puede hacer que detone de manera muy fuerte. O sea, yo creo que todo. Sí. Me encanta esa parte que dijiste ahorita de los seguidores, porque creo que muchas veces nos cegamos en, él tiene 100,000, 1,000,000, 200,000, pero a lo mejor vas a un podcast, haces una colaboración con alguien que tiene 2,000 seguidores, pero ¿qué crees? Todos son empresarios. Sí. A lo mejor tiene poquitos, pero tiene puros empresarios. Claro. Entonces, a lo mejor tú por estar en un podcast de un perfil que a lo mejor no es el extrovertido, cámaras, pero está en una red de negocios, te sale una oportunidad, ¿no? Entonces, creo que cada podcast, cada pieza de contenido que tú lances es una oportunidad de conectar, ¿no? Y son foros que ayudan, o sea, en el sentido de pues, también te genera contenido. Sí. En tu marca personal, pues todo podcast tiene sus cortes, y entonces en los cortes, pues un material que puedes sacar utilización para apalancar y crecer. O sea, al final se puede hacer bastante. O sea, yo siento que tío, yo he estado ahí empujando, poco a poco se empiezan a dar algunas cosas, y yo sé que si de repente, hablando de propósito, ¿no? Ese propósito se conjuga de varios, se vuelve va a despegar. potente. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyarnos? O sea, que en esta parte... Tú que tienes un poquito ya más de tiempo en esta área que nosotros. Para mí es labor de convencimiento
y labor de capacitación, porque a veces la gente no sabe. Ujú. O sea, aunque lo utilicemos todo el tiempo, aunque todo el tiempo estemos estudiando, publicando y eso, hay ciertas cosas que la gente no sabe cómo sacarle mejor provecho. ¿No? A lo mejor hay Sí. que tener un feed bien alineado, ¿no? Y que a lo mejor quiere que su mosaico se vea bien orgánico, bien todo. Pero pues ya ahorita si no quieres que aparezca en primera plana, pues lo pones como fuera. Sí, no lo pones en la cuadrícula de No lo pones perfil. pero te sigue sumando al final Claro, del camino. sí, claro. Son cosas que es desconocimiento. Claro, esa parte no, creo que nunca la habíamos tenido en cuenta, ¿no? Que muchas veces es el tema de no conocer, de capacitación, que va Que no sabes aceptar la colaboración. Porque también a lo mejor dices, también, ¿eh? puede ser que lo voy a hacer millonario porque me acepté, le estoy aceptando una colaboración. Cuando dices, no es cierto, o sea, también es tener cuidado con lo que es monetización, o sea, porque la monetización, Sí, claro. puedes monetizar $1. O sea, Sí. ya estoy monetizando en redes sociales, ¿cuánto? Pues estoy monetizando 10 pesos. 10 pesos. Y monetizar 10 pesos, los reto a que lleguen a Sí. monetizar 10 pesos. No es de un... ¿Qué? No. O sea, es más, reto a las personas que no se han movido y que quieren hacer eso y que logren 10 pesos, a ver en cuánto tiempo A ver lo logran. cuántos. Sí, No, claro. y es la suma energética, ¿no? Conectar con gente que está creyendo en ellos mismos, que está creyendo en un proyecto y rodearte de esas personas, o sea, no por los seguidores, no por la monetización, sino pues te va a dar un crecimiento Claro. grande porque estás apostando con personas que están haciendo lo mismo que tú y en vez de hacer un esfuerzo aislado, individual, donde no quiero invitarte porque trabajas marcas personales, digo, no, pues qué maravilla que podamos colaborar juntos No, y y- te puedo aprender y tú me puedas aprender. Y el mundo en general del emprendedor es un camino que cada vez se convierte más solitario. Sí. Y el crear este tipo Y no de debería. espacios con gente que posiblemente está igual que tú o que él tiene un aprendizaje que te pueda sumar en tu negocio y tú le puedas sumar, pues, o sea, de repente 1 o 2 horas de tu tiempo, el negocio no va a cambiar mucho si te lo das, ¿no? El más listo le aprende al más tonto. O sea, Claro. creo que es la mentalidad de querer aprender y querer Yo eso, entender la vida. tío, Sí. no lo apliqué tal cual así así, pero yo por ejemplo, cuando entré en Sabritas, Ujú. dije, a todos les voy a aprender algo. O sea, Sí. Sí. distintamente, o sea, cuando fue mi primer día de que me presentaron, y no, pues yo soy tal, mi primer pensamiento fue a todos les voy a aprender algo. O sea, Claro. todo lo bueno, o sea, lo malo, pues no, pero Hasta lo los errores, dices, o sea, oye, lo voy a bueno que corregir. tiene, todos tenemos algo bueno que aprenderles de los demás, ¿no? Sí. Quiero aprenderle eso bueno. Y es un Va. camino largo en el que no se detiene nunca. O sea, nosotros por eso nos gustó mucho conceptualizar el podcast como neófitos, que pues es alguien, un novato, un experto, y creo que la mentalidad de vivir como neófito siempre, creo que es una filosofía que siempre te va a hacer aprender. Sí. Sí, en el momento que tú crees que sabes todo, te vuelves obsoleto. Sí. O sea, Y fíjate, un elemento también clave para esto de armar una buena comunidad y todo es no juzgar, porque al final también pasa eso, a lo mejor de repente pues tiene 100 seguidores, ¿no? Pero esos 100 seguidores pueden ser que sean Muy 100 efectivos, empresarios sí. que lo siguen, ¿no? tal cual. Entonces no puedes, o sea, no puedes, no debes, ¿no? Porque hacerlo sí lo hacemos al final, y me incluyo, o sea, yo sí me ha tocado hacer el que juzgo a alguien y de repente cuando ya me acerco y veo y conozco, digo, no, es una realidad distinta a lo que yo creía que A lo mejor no tienes su marca personal tan bien trabajada que dice, y es una persona extraordinaria, ¿no? Claro, no, Sí que pasa, ese o sea, caso es muy común por el tema que es algo pues técnicamente novedoso, ¿no? Sí. O sea, pues también no esperamos todo tener. Hay que dejar un precedente. O sea, Sí. este podcast yo creo que contigo Sí. hace invitación a Ujú. otros creadores, a Sí, gente sí, que sí. te sigue, gente que nos sigue, creadores de nuestra comunidad para pues, buscar este espacio de acercamiento Sí, como empresarios creadores. No, pues Exacto. tapatíos que están liderando su área, Sí. ya sea en el área empresarial, ya sea en el área creativa, ya sea en el área deportiva. Creo que es un momento donde podemos unificarnos, sumar esfuerzos y que a la gente se le entregue un contenido de calidad, con las cosas con la mentalidad que cada quien está liderando en su área, ¿no? Entonces, Javi, nos gustaría cerrar un poquito el podcast. Se fue rápido, ya casi te nos tienes que ir. Nos gustaría cerrar un poquito volviendo al Javi neófito, volviendo al Javi de la UNIVA ahí en las Hardys cuando Sí, sí, todavía no sí. había nada. Con este recorrido, este aprendizaje, ¿qué le dirías ahorita con el Javi ya con sus hijas, con tu esposa, realizado? ¿Qué consejo?
En cuanto empiecen las redes, métete. Ahí está. Aprovecha el... En tal año va a salir Ajá, Facebook. Sí, en cuanto empiece Facebook, empieza no, digo, yo, algo que me ha caracterizado a través del tiempo es que tengo una facilidad de aprender. Cuando quiero aprender, o sea, de que digo, quiero aprender esto y me enfoco, aprendo muy rápido. Les puedo contar un poquito así rápido de cuando yo estuve en la escuela, nunca estuve para un examen, ningún examen. Y siempre me fue bien. O sea, yo no, lo único que tenía que hacer era poner atención a la clase y con eso era más que suficiente. Yo no tuve que estudiar un solo examen, ni en primaria, ni en secundaria, ni en prepa, ni en universidad. Nunca estudié para un examen. Entonces, el enfocar lo que quieres aprender, ¿no? Al final eso se vuelve importante porque a veces también ya hay tanto conocimiento en el mundo Sí, sobre todo con internet. Formas de hacerlo, que ya ahorita lo importante es determinar qué, ¿no? Y en qué momento, ¿no? Porque a lo mejor ok, sí, ahorita hablamos de redes sociales, ok, ¿quieres aprender redes sociales? Enfócate y aprende de redes sociales, que también es un mundo muy amplio, entonces, pero ven ¿En qué áreas? Y el gran reto que tenemos hoy en día es que vivimos el tema de inmediatez contra la paciencia, ¿no? O sea, como todo es ya por esto y queremos que sea la misma velocidad que nos atiende una aplicación, queremos que todo sea muy rápido. Entonces, espérate, hay cosas que sí son rápidas, pero hay cosas que llevan su proceso de maduración y de tiempo para que se gestionen. Claro. ¿No? Entonces, es siempre tener ese equilibrio entre paciencia y direccionar lo que quieres aprender. Eso es lo que yo le diría de nuevo cuenta, de reforzar, ¿no? De ser paciente y direccionar lo que quieres ir aprendiendo en función de lo que conexión de tu propósito y tu visión. Increíble. Sí, la importancia de tener, pues afuera hay muchísimo conocimiento, ¿no? Y memoria no te va a servir de nada porque la tecnología te va a superar. Pero si tienes el interés y pues un camino certero, te va a ayudar bastante, ¿no? Para sacarle provecho a la inteligencia artificial tienes que robustecer el conocimiento. Así es. Porque si no, ¿qué le vas a preguntar? No, y todos estamos aprendiendo otra vez, o sea, porque con el impacto de la inteligencia artificial, de repente ya nosotros que tenemos 30 pasaditos, pues es un aprendizaje como cuando veías que tu papá estaba intentando meterse a internet. Así es. O sea, así te sientes de repente. Y si no lo haces, te vas a quedar. Y entonces es como dices, esa paciencia de, güey, no voy a aprender en un día, no voy a aprender de la noche a la mañana, pero ahí estoy, ahora curso de acá, en qué lo voy a aplicar, en qué no. El CEO de ChatGPT decía que estamos usando la 15ª parte de una cucharita de la inteligencia artificial. No, me imagino que ahorita solo se usa como casi un chat. Pero, Javi, ¿cómo te puede encontrar nuestra comunidad? Si gustas dar tus redes sociales. Estoy como Javi Empresario en Instagram, que sí muevo más redes, pero principalmente Instagram es donde ahorita estoy focalizando mi esfuerzo. ¿Para qué te pueden buscar? ¿Cómo se pueden acercar a ti? Pues me pueden buscar para temas de consultoría, mentoría, coaching, ¿no? Que algunos casos personalizados, ya no sé por ahí ya hemos trabajado ahí interacción de uno a uno. Sí. ¿No? También hacemos procesos ya grupales para las organizaciones. Entonces, todo lo que tenga que ver referente a consultoría y ahorita muy focalizado a marcas personales, inteligencia artificial. Ahí, si tienen esa necesidad, pues con mucho gusto los podemos ayudar. Hoy donde estamos grabando el podcast era uno de los planes de aquellas consultorías, entonces está muy padre llevar un proceso que de repente nosotros como creativos o como expertos de un producto, un proyecto, pues el aterrizar tus bases y el medir tus metas e ir pues midiendo la productividad es muy importante, digo, para toda la gente que puede estar interesada en los servicios de Javi. Javi, muchas gracias por acompañarnos. Pues bueno, esto fue un episodio más de Neófitos Podcast. Se lo están viendo por YouTube, los invitamos a escucharlo en Spotify como Neófitos Podcast by Neorema. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Ahí estamos. Saludos.